De un tema que también nos pone muy contentos, que tiene que ver con esto de degustar la palabra de Dios. Un espacio que realmente nos llena el alma, nos alegra, nos ayuda muchas veces, lo piden aquí los oyentes, nos encanta compartir este espacio de la palabra de Dios porque nos ayuda realmente de verdad, porque hoy además lo planteábamos tempranito, vamos a hablar de este tema, los evangelios sinópticos, múltiples miradas a un mismo acontecimiento. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, aunque narran los mismos hechos fundamentales de la vida de Jesús, pero presentan perspectivas únicas y además son complementarias, ¿eh? Eso es lo interesante. Cada evangelista, influenciado quizás por su propia comunidad, teología, resalta diferentes aspectos de la historia y al analizar el momento de la muerte de Jesús, esta diversidad se hace más evidente. Marcos, por ejemplo, considerado el evangelio más antiguo, presenta una narración concisa y dramática, enfatizando el sufrimiento de Jesús, su soledad. Mateo, por ejemplo, por su parte, vincula la muerte de Jesús con el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, resaltando su papel como el Mesías esperado. Así lo dice Lucas, con su enfoque en la compasión y la misericordia, destaca la relación de Jesús con los marginados y pecadores y presenta su muerte como un sacrificio universal. Al comparar estas tres narraciones, se aprecia claramente cómo cada evangelista, a través de su propia lente teológica, construye una imagen rica y multifacética de la pasión y muerte de Cristo. Esta diversidad no contradice la historiosidad de los hechos, sino que enriquece nuestra comprensión de la figura de Jesús y su significado para las primeras comunidades cristianas. Bueno, vamos a hacer un breve recorrido por los evangelios sinópticos y reconocer las múltiples miradas sobre la vida de Jesús, y lo vamos a hacer de la mano de Leandro Verdini. Él es laico, doctor en teología, profesor de la Sagrada Escritura en la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina. Ya ha estado con nosotros, por eso lo recibimos con mucho cariño y afecto. Leandro, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido una vez más aquí al Solo por Hoy. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está Cecilia? Pero muy bien, Leandro, aquí presentando esto que realmente nos atrapa, nos encandila de alguna manera también, porque ¿cómo es esto de los evangelios sinópticos? Contanos un poquito, por favor. Bueno, sí, llamamos, como bien vos decías allí, evangelios sinópticos a tres de ellos, los tres primeros en escribirse, que son el de Marcos, el de Mateo y el de Lucas. Eh, Vos hablabas de algo que es muy importante, que tiene que ver con la perspectiva, ¿no? Cada uno de estas obras, de estos libros, y en realidad esto no corre para los tres evangelios que llamamos sinópticos, sino para los cuatro evangelios, también incluido el de Juan. Cada evangelio es una obra donde el autor nos ofrece una perspectiva, un punto de vista. En realidad, esto forma parte, diríamos, de la misma literatura, ¿no? Cada libro escrito tiene la impronta de su autor. Aunque el autor haya recogido tradiciones más antiguas que él, que provienen justamente de los testigos directos que conocieron al personaje en cuestión, el autor no deja de presentar una obra literaria de manera justamente propia, ¿no? Desde su punto de vista. Y metiéndonos un poco en el tema, que es el de los evangelios sinópticos, estos tres evangelios que decíamos, el de Marcos, el de Mateo y el de Lucas, que reciben este nombre de sinópticos,
es un nombre un poco en realidad prejuicioso, ¿no? Porque A ver, ahí tuvimos, me parece, pensé que era mi auricular, pero no, me parece que se ha cortado un poquito la comunicación y estamos hablando con Leandro Verdini, que él es doctor en teología, profesor de Sagrada Escritura, sobre los evangelios sinópticos, ¿no? Y estaba contándonos un poquito de esto, la diferencia de perspectiva y también las similitudes en estos evangelios, donde comenzaba a contarnos un poquito. A ver, Ale querido, cuando me digas, ay, qué pena, al parecer hay algún problema de conexión, quizás de internet, que siempre nos juega ahí una mala pasada. Leandro, ahí te tenemos de hola, nuevo. sí, Ahora sí, sí, adelante. no, Mira, ahí de nuevo pasó, me parece que hay algún problemita de conexión de internet. Ale, ¿sería esto? O algo así, algo así. Bueno, suele pasar en las comunicaciones, ¿no? Bueno, estas características principales decíamos que tiene que ver con los evangelios sinópticos, hablando del evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, que se les llama sinópticos porque tienen un alto grado de similitud en su contenido, la estructura, el orden de los eventos narrados. Quizás esto surja porque se basaron en fuentes comunes, porque vivieron los tres de cerquita lo que iban viviendo de alguna manera junto a Jesús, compartiendo junto a Jesús, quería decir. A ver, probamos allí, Leandro. ¿Estamos nuevamente? Leandro, hola, ¿estás allí? hola, Ahora sí, a ahora sí. ver, Sí, sí, bueno, vamos a probar así, perfecto. a ver si mejora Ahí, la ahí te conexión. escuchamos, ahí te escuchamos Bueno, fuerte y claro, así que adelante. bueno, bueno, bueno. Bueno, no sé hasta dónde llegué, porque yo después me quedé hablando, no sé dónde se cortó. Estábamos casi, casi al comienzo, así que Bueno, bueno, lo que más o menos lo que yo quería decir para comenzar es que estos tres evangelios que llamamos sinópticos reciben el nombre antiguamente porque los ay, qué pena enorme. Bueno, se ha cortado nuevamente, me parece. Hacemos un temita, ¿te parece algo de música, Ale? Para tratar de restablecer correctamente la comunicación. Gracias.
vamos a estar náufragos en el mar. No, 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 ya estamos nuevamente con Leandro Verdini, hablando en este ciclo que ya hemos inaugurado ya hace algunos miércoles y que tiene que ver con esto de degustar la palabra de Dios, que muchos piden en distintos temas. Hoy hablando de los evangelios sinópticos. Probamos nuevamente, Leandro. Ahí vamos, a ver si ahora sí te escuchamos bien. Adelante. Bueno, gracias, Cecilia. Esperemos que la tercera sea la vencida, ¿no? Seguramente. Finalmente. Sí, sí. Bueno, lo que contaba es que antiguamente le decían a estas tres obras evangelios sinópticos, o las bautizaron de esa manera, porque en la opinión de aquellos antiguos autores, los evangelistas, los autores, escribían lo que veían. Y lo pongo bien entre comillas, con ese adverbio, supuestamente, porque en realidad cada obra, cada evangelista tiene la impronta propia de su autor, el punto de vista propio de su autor. En concreto, lo que sí hoy tenemos claro desde la crítica bíblica es que estos tres evangelios, y eso fue justamente lo que llevó a los autores a pensarlos de esa manera, estos tres evangelios tienen una fuente original común, que es la que sigue el primero de ellos en escribirse, que fue Marcos. Después, tanto Lucas como Mateo utilizan la fuente común que siguió Marcos y que quedó consignada en el Evangelio de Marcos. También ellos, tanto Mateo como Lucas, utilizaron sus fuentes propias, sus fuentes propias. Y esto es lo que hace también estas fuentes, tanto la fuente común como la fuente propia que cada uno tenía, y una fuente antigua que utilizaron Marcos y Lucas. Esto hacía que de alguna forma nosotros podamos los tres libros encontrar que tienen coincidencias. También tienen muchas diferencias, pero nosotros podemos ver que siguen de alguna manera la biografía de Jesús de manera parecida. Y por eso, siempre que estos textos se tienen que estudiar, es bueno siempre estudiarlos primero de manera conjunta para poder entender bien ese origen común, y finalmente de manera individual. Bien. No sé si Bien, se Leandro. recibió bien esta parte. Sí, me quedo tranquilo. Excelente, excelente, te escuchamos. Buenísimo. Excelente. Adelante, por favor, para que no, no juegue en contra la comunicación, aprovechamos mientras está bien. Adelante. Bueno. Entonces, lo que vale la pena, quizás me parece, que todo lector primero entienda esto que decimos, que muchas de estas similitudes tienen que ver con una fuente, un origen común, que los autores, los escritores utilizan, porque los escritores, a ver, por las dudas lo aclaro, sí. Los escritores no forman parte de la escena histórica. Claro. No es que Jesús estaba realizando un milagro, estaba curando al paralítico y el evangelista Marcos estaba tomando nota del acontecimiento, o a la noche redactando el texto tal como nosotros lo leemos, ¿no? Entonces los evangelistas forman parte de otra generación, de la generación siguiente a Jesús, y por eso ellos reciben la información por la tradición oral, por los recuerdos de las comunidades, por algunas pequeñas unidades que comenzaron a ponerse por escrito, y entonces ellos trabajan en su obra narrativa con todo este material, a partir de todo este material. Entonces es importante siempre hacer cuando leemos estos tres evangelios, hacer este doble trabajo, el de lectura común, sobre todo cuando vemos que hay textos que están, entre comillas, repetidos, porque los tres evangelistas nos hablan del mismo acontecimiento, para poder justamente percibir o entender el acontecimiento, que puede ser lo que Jesús ha realizado allí,
qué puede ser lo que ha sucedido y tratar de entender qué es lo que se nos está revelando o enseñando en este acontecimiento, pero después hacer también la lectura individual de cada obra, tratando de entender, bueno, ¿y qué es lo que Marcos me quiere enseñar? ¿Qué es lo que Lucas me quiere enseñar o lo que Mateo me quiere enseñar contándome aquel acontecimiento, aquel suceso, que, por ejemplo, la curación del paralítico, ¿no? Uh-huh. Cada autor pone en su modo de narrar su propia teología y su propio pensamiento. Entonces siempre en nuestra lectura, de alguna forma, tenemos que tener en una mano las similitudes y en la otra mano las diferencias. Con un ojo leemos las similitudes y la fuente común, y las consecuencias o el mensaje que eso conlleva, y con el otro ojo tenemos que entrenarnos para ver las diferencias, las perspectivas y las características propias de cada autor. Las diferencias, preguntando sobre, una vez que uno comienza a hacer el análisis, ¿no? Como vos sugerías, de los tres evangelios, entre las diferencias, ¿hay perspectivas diferentes? ¿Alcancé a entender algo así, Leandro? Sí, claro, hay perspectivas diferentes, porque justamente cada autor narra desde su propia experiencia creyente, desde su propio punto de vista, con sus características como escritor, como autor. Vos podés leer un cuento escrito tendríamos que poner un ejemplo con el mismo cuento, ¿no? Pero un cuento, si suponiésemos, ¿no?, que Borges, por ejemplo, que habló sobre el Martín Fierro, ¿no? Ahí está. Entonces nosotros podemos leer el cuento de Borges y su opinión sobre Martín Fierro, y otra será la opinión o la perspectiva que José Hernández le puso a su personaje del Martín Fierro, ¿no? Por poner un ejemplo de nuestra literatura. Perfecto. Lo que quiero decir con esta característica propia del autor es que, bueno, cada autor nos ofrece una perspectiva sobre Jesús, una manera de verlo, una manera de entender su misión. Incluso te diría una forma de entenderla desde las escrituras de Israel, porque utilizan los evangelistas distintas profecías del Antiguo Testamento para mostrarnos que se realizan en la persona de Cristo. Y no es que una sea más verdadera que la otra, o que tenga más valor que la otra. Las dos tienen valor, las dos engendran y encierran verdad sobre el misterio de Jesús. Bien. Y en cuanto a la estructura, por ejemplo, ¿se podría decir que hay diferencia, digo, en el relato de los hechos, cronológicamente hablando? Bueno, justamente en los tres evangelios sinópticos, los hechos contados cronológicamente se parecen más entre entre estos tres libros, a diferencia de Juan, que tiene una cronología bastante distinta. Básicamente, los tres evangelios nos cuentan que Jesús fue a Jerusalén para la Pascua una sola vez. El evangelista Juan, a diferencia de los tres evangelios sinópticos, diríamos a diferencia de Marcos, porque justamente este rasgo, tanto Mateo como Lucas, lo imitan de Marcos, porque en los tres evangelios Jesús va a Jerusalén. En Lucas quizás solo va cuando tiene 12 años, pero desde que comienza su vida pública en el bautismo, Jesús va a ir a Jerusalén solamente una vez, que es donde va a morir en la cruz, donde va a encontrar la muerte. Ahora, cuando nosotros leemos en el Evangelio de Juan, Jesús fue a Jerusalén 3 veces para vivir 3 Pascuas. Por lo tanto, Juan nos está contando 3 años de la vida pública de Jesús. De allí viene justamente este rasgo que generalmente enseñamos en catequesis, que Jesús comenzó su vida pública a los 30 años.
y Claro. murió a los 33. Mm. Bueno, esta cuenta viene del Evangelio de Marcos, que se cree que Jesús muere aproximadamente a los 33 años, entonces se dice que comienza a los 30 porque su vida pública duró 3 años, porque él fue 3 veces a Jerusalén a celebrar la Pascua judía con sus discípulos. Mira. Y Marcos solamente nos va a contar una sola vez. Mm. Ahora, en esta misma cronología de una sola Pascua que comparten Marcos, Mateo y Lucas, también encontramos ciertas diferencias en el ordenamiento de algunos acontecimientos, que los evangelistas cambiaron de lugar. Algunos ubicaron que Jesús fue a la casa de tal después de haber hecho esto, y otros lo ubican que fue a la casa de tal después de haber hecho otra cosa, ¿no? Entonces podemos encontrar también algunas alteraciones en la cronología que nos plantean, y básicamente la razón es sobre todo por motivos teológicos, solemos decir, porque en el ordenamiento propio que cada obra tiene de los acontecimientos, el autor nos está queriendo justamente enseñar algo. Bueno, y ahí viene justamente todo el análisis exegético. A veces estas cosas a los lectores los pueden poner en crisis, pero no son realmente cuestiones sustanciales para que un lector, un cristiano diga, bueno, pero esto pone en crisis mi fe. No, de ninguna manera, porque nada tiene que ver esto con las verdades creídas y confesadas en la fe sobre Jesús. No, aquí no es tan importante si el evangelista, tal evangelista ubica un acontecimiento en un momento y otro lo ubica en otro momento. En concreto, lo que sucede es que hay veces que no sabemos con exactitud cuándo Jesús hizo tal cosa, porque lo importante es que lo hizo. Y ese es el testimonio que los testigos del acontecimiento guardaron. Les pareció más importante guardar eso que conservar la exacta cronología de los acontecimientos. Y en eso también tenemos que ver la inspiración del Espíritu Santo. Hay veces que nosotros queremos saber cosas de la vida de Jesús que al Espíritu Santo no le importó o no le pareció evidentemente importante que se conserve. Forma parte del misterio, anda a saber. Nosotros tenemos que confiar que el Espíritu Santo ha querido conservar en la Iglesia aquello que nosotros necesitamos saber para nuestra salvación. Y lo que necesitamos saber para nuestra salvación es lo que esos 4 autores nos han transmitido por medio de estas obras. Excelente. Qué buen momento también para quizás pasar a la acción y tomar las Sagradas Escrituras y comenzar a hacer este ejercicio, ¿no? De comparar los evangelios sinópticos y ayudarnos un poquito. Quizás por allí hay gente que quisiera hacerlo de manera más formal y con alguien que los ayude. Leandro, ¿vos podés informar de alguna página donde se puedan conectar o contactar quienes estén interesados? Claro que sí. Bueno, nosotros en todo este ciclo que estamos proponiendo en Radio María desde el Departamento Nacional de Animación y Pastoral Bíblica, tenemos una página. Yo invito a todos los oyentes o a los telespectadores que nos sigan por el canal de Radio María, a que miren con sus computadoras o con sus teléfonos la página oficial, quizás escribiendo en el buscador Departamento Nacional de Animación y Pastoral Bíblica de la Conferencia Episcopal Argentina. Allí encontrarán la página oficial. Nosotros en la página oficial tenemos en el departamento muchísimo material formativo posteado allí, diversos cursos que se fueron haciendo gratuitamente por YouTube a lo largo de estos últimos años, donde tienen mucho para aprender. Hay también material escrito que pueden bajarse con sus teléfonos, con sus computadoras, y lo pueden utilizar para leer, para rezar también, porque es mucho
material de pastoral bíblica para poder hacer oración bíblica de manera comunitaria, en familia, o también de forma individual. Así que bueno, les recomiendo siempre que empiecen por allí y después animar a todos aquellos que quieran estudiar la Biblia, porque cada vez más en Argentina se van abriendo diversos espacios en las diferentes diócesis o regiones de nuestro país, y muchos de ellos para hacer presencial y otros para hacer de manera virtual también, y poder formarse en la palabra de Dios. Así que los animo a que lo hagan y con la fe y la convicción que el Espíritu Santo los va a ir guiando en este camino de búsqueda del Señor en su palabra. Acuérdense, sí. La página nuestra, búsquenla, es más fácil pasarles el nombre, sí. Me parece, Departamento Pastoral, Departamento Nacional, perdón, de Animación y Pastoral Bíblica. Ahí está. De la Conferencia Episcopal Argentina. Exacto. Bueno, rápido, aquí algún mensajito. Cecilia, Leandro, me encantan esos 3 evangelios, muy cierto. Tiene similitud, la vida de Jesús va con transitar su pasión en busca con la conversión de la humanidad. Y eso es un mensaje de YouTube que dejaba Gladys. Y también por aquí dice... hay un espacio, dice Palabras con Miel, dirigido por la profesora Gloria Ladislao. Gloria, claro que sí, ¿Ah, sí? Una gran amiga. Bien. Una gran amiga. Bien, bien, bien. Bueno, lo dejaba la sugerencia Sandra, muchas gracias, que también ha estado escuchando un poquito esto que traíamos. Leandro, bueno, nosotros más que agradecidos, nos tenemos que despedir por el tiempo, pero seguramente podemos continuar el miércoles próximo con algún tema más que tenga que ver con esto de degustar la palabra de Dios. Claro que sí, les agradezco a todos los oyentes por su paciencia, porque fueron acomodándose a mis problemas de conectividad, pero los animo a seguir. El miércoles que viene seguramente seguiremos con esta columna. Si no estoy yo, estará otro profesor, y bueno, que sea también un momento de ánimo, de un empujón para ponerse a leer con determinada determinación la palabra de Dios. Gracias, Leandro. Hasta la próxima. Chao, gracias. Que Dios los bendiga. Igualmente, los evangelios sinópticos, múltiples miradas a un mismo acontecimiento, hoy con Leandro Verdini, laico, doctor en teología, profesor de la Sagrada Escritura en la Facultad de Teología en la UCA.